Oremos con él. Gracias, yo sé, Señor, que ya tú lo has hecho, pero lo confesamos juntos de que esta palabra tuya a través de Emmanuel Wilber será edificante, porque es tu palabra, porque ella es viva y eficaz. Y penetra, Señor, en la mente, el corazón, el alma. Dale a él ahora, Señor, de nuevo, dale fluidez, dale la unción tuya por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Adelante, hermano. Gracias. ¿Quién vive? Amén. ¿Y a su nombre? Amén. Aprovechando, ¿verdad? Lo que estaba diciendo la pastora, sí, son muy pocos los mensajes que hay acerca de la muerte. Yo escuché una prédica hace tiempo y ni me acuerdo de quién fue, pero escuché una prédica hace tiempo. No porque no me guste el tema, sino es porque no hay muchos temas acerca o predicaciones, ¿no? Acerca de esto. Y me acuerdo que lo escuché hace tiempo y después ya ni me acordé quién fue el que lo predicó. Pero es muy bueno que traiga el tema, ya que sí es como dice ella, hay mucha desinformación acerca de este tema. Así que es muy bueno que traiga este tema, ¿no? Y que diga lo que dice la palabra. Así que eso es bueno. Y también aprovecho, ¿verdad? Para que sepan, el 31 de octubre, obviamente saben que se celebra Halloween, pero yo no voy a hablar de eso. El 31 de octubre, lo que se celebra, por lo menos nosotros, ¿verdad? Los cristianos, el mundo evangélico, lo que celebra es la reforma protestante. Eso es lo que se da ese día. Ese día, Lutero puso las 95 tesis en la iglesia y pues, después de ahí ya saben el resto. Pero para que sepan, eso es lo que se celebra este 31. Bueno, este 31 y todos los 31 de octubre. Bueno, ahora sí, vamos a empezar, ¿verdad? Para que sepan, hoy el tema es el pueblo de Dios. Y hoy, ¿verdad? Quiero que salgan convencidos de aquí de que son el pueblo de Dios. No es porque yo no crea que ustedes lo sepan, no es porque no lo crea, sino es porque quiero despejar toda duda que haya acerca de esto. Somos el pueblo de Dios, ¿no? Y de eso quiero que salgan convencidos. Quiero que cuando salgan allá afuera, cada vez que vean a un cristiano, tú tengas que decir, wow, va un cristiano por ahí. Esa es la expresión que yo quiero que salga de tu boca después que oigas este mensaje. Y vamos a nuestro texto, que es Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Ahí está. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, me encanta este pasaje. De veras, dice unas cosas que wow, lo que piensa de nosotros el Señor, ¿no? Y no solamente eso, en otras partes de la Biblia nos dice que somos la sal del mundo, ¿no? Nos dice muchas cosas acerca, ¿verdad? De lo que es el pueblo de Dios. Entonces yo digo, wow, lo que piensa de nosotros el Señor, ¿no? Cómo nos tiene en estima, si se puede decir así, el Señor. ¿Por qué? Porque somos su pueblo, ¿no? Y para empezar a hablar de esto, voy a definirles, ¿verdad? Para que sepan por dónde me voy a llevar la prédica, voy a definirles lo que es un hebreo y lo que es un judío. Y vamos a empezar a definir qué es un hebreo.
Dice, hebreo, significa el que viene de la otra orilla. Y fue usada por primera vez en la Biblia para referirse al patriarca Abraham, puesto que cruzó el río Éufrates para trasladarse a Ur de los Caldeos. Fueron originarios de Mesopotamia, eran nómadas, vivían en tiendas, tenían rebaños de cabras y ovejas y se transportaban en mulas, asnos, camellos. Abraham fue el primer hebreo que dejó Caldea y cruzó al otro lado del Éufrates. Ok, ahora vamos a definir, qué es un judío. Es una colectividad religiosa ahora sí. Es una colectividad religiosa, cultural, que se consideran descendientes del pueblo hebreo y de los antiguos israelitas. El término judío proviene de Judá, el cuarto hijo de Jacob. De modo que un judío es un descendiente de los antiguos israelitas y los israelitas son descendientes de los hebreos, siendo el primero de ellos Abraham. Bien. Hermano, con esto, ¿verdad? Quiero también decirle, también aclarar una duda, porque por lo menos a mí, que a veces estoy hablando en la calle y me salta la vena de evangelista, muchas veces me preguntan esto, ¿por qué los judíos? ¿Por qué no los chinos o los españoles? Si lo pones de cierta forma, el Señor no escogió a ningún pueblo. No escogió a los chinos, no escogió a los españoles, no escogió a los boricuas ni a los mexicanos, no escogió a nadie. Eso es una promesa que se le dio a Abraham. Y el pueblo escogido fue su descendencia. Ese es el pueblo escogido. Esos son los judíos. Es por esto que los judíos son el pueblo de Dios, dado a una promesa de la cual se conecta toda su descendencia. Ahora vamos al primer punto que voy a discutir y es linaje escogido. Y me voy a remontar, ¿verdad? Al pasaje de 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y para empezar a hablar, ¿verdad? De esto, por eso fue que definí lo que era un judío y lo que era un hebreo. Y cómo fue escogido. Fue escogido a través de la promesa de Abraham y su linaje. Más tarde, a este mismo pueblo o descendencia se le dio la ley de Dios, que se supone que los llevara a Cristo o al Señor o a Dios. Y para eso vamos a Gálatas 3, 23 al 24. Bien. Pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Hermanos, Dios depositó, ¿verdad?, en los hombros de Abraham un pueblo o una descendencia, que serían los que traerían la ley, que fue dada, como dice ahí, como ayo o tutor. Eso es lo que significa, ayo o tutor. Para llevar a los israelitas a Cristo.
Y para esto fue dada, para mostrarles el camino que ellos deberían de seguir. Y no solamente ellos, sino el mundo. Y vamos ahora a Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hermano, la intención de Dios era que Israel fuera o fueran los sacerdotes del mundo. Unas personas que pudieran señalar hacia el otro lado, hacia la provisión de Dios. Ese era el plan de Dios, ¿no? Que fueran al mundo como misioneros, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era lo que Dios tenía en mente para los israelitas o los descendientes, ¿no?, de Abraham. Y no solamente eso, sino también que a través de ellos estaba el Mesías, ¿no? O la promesa, ¿no?, de que vendría un Salvador a través de este linaje. Obviamente sabemos que lo de la parte, ¿verdad?, de los sacerdotes, eso ellos no lo cumplieron a cabalidad, pero sí la parte de traer el Mesías, ¿no? Y como dato, les voy a traer, o les voy a decir algo, ¿verdad? Unos estudios que yo estuve haciendo hace tiempo. Tuve que volver a estudiar otra vez porque hace tiempo no estudiaba eso. Y en Génesis 38, no lo pongo ahí porque realmente está largo y no me voy a detener en eso, pero en Génesis 38 hay una historia, en esa parte está hablando de José, pero llega a Génesis 38 y empieza a hablar de otra cosa. ¿Qué pasa? Que esa historia, cuando termina, como que no pasa nada, terminó. Y de la persona que estaban hablando, o sea, de Tamar, dice que tuvo 2 hijos, Farés y Sara. Y no los vuelves a ver más, hasta Ruth. En Ruth 4:18 se vuelve a mencionar esta descendencia, la descendencia de Farés. Y es ahí que te das cuenta, cuando empiezas a seguir esa descendencia, que Farés es el tatarabuelo de David, por lo tanto también es el tatarabuelo de Jesús. Ese es el linaje de Jesús. ¿De dónde viene el Mesías? Pues el Mesías viene de la tribu de Judá. Eso solo, ¿verdad?, como dato para que sepan de dónde viene y cómo fue cumpliéndose esa parte de que él llegaría, que el Mesías llegaría a través de los judíos. ¿Y de dónde es su tribu? Ahora, voy a tocar otro punto, y este punto le puse, los gentiles se colaron. Los gentiles se colaron. ¿Por qué puse a discutir ese punto, verdad? Porque mucha gente creen, bueno, por lo menos, ¿verdad?, esa área de muchos, de esa área judiciante, muchos creen que realmente fuimos un accidente. O mucha gente dice, si no, es que ellos son los escogidos. No ustedes. No. Y estas cosas se llevan, ¿no? Pero no fue que Dios miró para el lado y después se dio cuenta que nos habíamos metido al medio, no. Vamos a Romanos 10, 19 al 20. Romanos 10, 19 al 20. Dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel?
Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Número 20. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Yo iba a resolver esto, ¿verdad? Leyendo los dos pasajes. El primero está en Deuteronomio y el otro obviamente está en Isaías. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que le dio a Pablo esa iluminación, él lo resume perfectamente aquí. Y no tengo que ir a esos pasajes y resumirlo yo. Así que muchas gracias por la vida, ¿verdad? De Pablo, porque si no, imagínense. Así que, hermano, aquí dice, os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. ¿Quiénes son ese pueblo? Nosotros. Nosotros éramos el pueblo que no era pueblo. Fui hallado de los que no me buscaban. Esos éramos tú y yo. Tú y yo éramos que no los buscábamos. A nosotros se nos manifestó. ¿De quién están hablando entonces? Están hablando de los gentiles, de nosotros. De eso es de lo que se está hablando ahí. Y para remontarles, ¿qué dijo en Éxodo 19? Que ellos serían ¿qué? Los sacerdotes del mundo. ¿Ven? ¿Cómo, verdad? ¿Cómo va cayendo esto? Tú siempre has estado en la mente del Señor. Tú siempre has estado en la mente de Él. Esto no fue un desliz divino. El Señor, no fue que el Señor cerró los ojos, miró para el lado. Ándale, pero se metieron ya los gentiles. ¿Qué pasó? No. Estabas en los planes del Señor. Inclusive, cuando vino Jesús, una de las misiones de él también eran los gentiles. ¿Cómo yo compruebo esto? Obviamente no voy a todos los pasajes, pero te voy a dar dos. Primero, Mateo 8, del 5 al 13, el centurión y su siervo enfermo. Marcos 7, 24 al 30, la mujer sidofenicia. En estos dos textos, Jesús le está llegando ¿a quién? A los gentiles. El centurión, un romano. La mujer sidofenicia o cananea. Hermano, Dios no se olvida de ti. No te colaste. Has estado siempre en sus planes. Ahora, vamos a Efesios 1, del 4 al 5. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermano, Él te vio allí sentado. No solamente eso, tuvo la relación contigo desde antes de la fundación del mundo. Y ahora nos dice que somos hijos suyos, real sacerdocio. Hermano, no eres un colado en las filas de Dios. Eres parte de su pueblo. El hijo de un rey. Tú no eres un accidente. Tú no eres un accidente. Si estás aquí, es porque Dios quiso que hasta aquí llegara.
no eres un accidente. Ahora, verá, para resumir, les dije cómo fue escogido el pueblo de Dios a través de la promesa que se le dio a Abraham. De ahí que fueron escogidos como su pueblo. Y a nosotros, ¿por quiénes fuimos escogidos? Nosotros somos escogidos a través de la conexión con Cristo. Por eso eres adoptado. Esa es la conexión. Ellos a través de la promesa de Abraham y nosotros a través del Mesías, el Salvador del mundo. Ahora voy a entrar en mi último tema y es ¿qué deberes tengo yo como pueblo? Y ya con esto yo creo que quedarían despejadas todo tipo de dudas que tengas acerca de esto. Y vamos a Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, no sé si te preguntarás por qué yo puse esto de Mateo 28, 19 aquí. Y es que, como les dije antes, ¿qué se les dijo en el Éxodo a los judíos? La promesa, ¿cierto? ¿Qué les dijeron? Que ellos iban a ser los sacerdotes. ¿Qué iban a hacer entonces? Iban a llevar la palabra de Dios. ¿Qué se te está diciendo a ti? Que lleves la palabra de Dios también al mundo. Pero vamos a seguir con esto. Segunda de Corintios 5:20. Okay. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Cuál fue el mandato de los israelitas, sacerdotes del mundo? ¿Qué nos manda ahora a nosotros? Lo mismo nos ordena. Que seamos los sacerdotes del mundo y que lleves la palabra de Dios al mundo. Primera de Tesalonicenses 2:4. Okay. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. En el desierto se les dio la Torá a los judíos. De la misma forma se nos ha dado el evangelio al pueblo cristiano. Hermano, los deberes es de llevar las buenas nuevas al mundo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Esa es nuestra posición como hijos y pueblo de Dios. Pero nos sigue hablando en Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hermano, por esto el mundo dice que no somos el verdadero pueblo de Dios. Vámonos algunos. Porque no lo conocen a Él.
Nunca lo han conocido. Es por esto que no saben de esto. Es por eso que se nos manda a nosotros a que vayas al mundo y les prediques las buenas nuevas. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo quiero hablar de algo, miren. Mucha gente lee este texto y piensan que la iglesia está en una esquina recibiendo cantazos de todo el mundo. No, hermano, no, eso no es así. La iglesia no es la atacada, no. La iglesia es la atacante, y es la iglesia la atacante porque Cristo está atacando el mundo. ¿Quiénes están frente a la puerta? Está la iglesia, está el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que se meten por esa puerta? El pueblo de Dios. ¿Quiénes son los que van al mundo a evangelizar? ¿Quiénes son los que sacan los reviven los muertos? Rompen cadenas. Los misioneros. Son la gente que va al mundo. Es la puerta de Hades la que no prevalecerá contra nosotros, contra su pueblo, contra ustedes. A eso es lo que se refiere ese texto. No es que la iglesia está en una esquina. No me pegues, no. Es que la iglesia es la atacante. Tú lo que estás recibiendo es el ataque de la defensa de los enemigos. El enemigo se está defendiendo porque Cristo lo está atacando. Cristo inició una guerra en la cruz del Calvario. Fue una victoria, porque fue una victoria. Pero todavía el enemigo está dando pataleteos de agonizante. Y eso es lo que tú estás recibiendo. Apocalipsis 7:9. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hermano, somos el pueblo de Dios. Somos linaje escogido. Somos el pueblo de Dios, hermano. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo leo este pasaje y pongo la foto porque, verá, yo ya me imagino en esa multitud, en toda esa gente con ropas blancas y palmas en las manos, adorando frente al trono, al Cordero, siendo que pueblo de Dios. Por eso quise traerle este tema hoy, para que ustedes se les despejara cualquier tipo de duda de que somos linaje escogidos, de que eres el pueblo de Dios, de que eres la niña de sus ojos, eso eres tú. Tu pueblo, linaje escogido, mandó a su único hijo a morir por ti en esa cruz, para que hoy, gracias a su voluntad, fueras hijo y pueblo de Dios. De manera que cuando llega el día venidero, tú puedas irte con Él como su pueblo.
a celebrar las bodas del Cordero. Amén. Amén. Bueno, esto fue todo de mi parte. Gracias al pastor, ¿verdad? Por prestarme su púlpito hoy. Y nada, hermano, Dios me los bendiga. Como les dije, salgan afuera como lo que son, como el pueblo de Dios. Amén, amén, hermano Wilber. Amén. Lo has dicho muy bien, lo has expuesto muy bien. Amén. Bien presentado este tema que reafirma algo que tienes que tener muy claro. Como dice el hermano Wilber, ojalá que no queden dudas. ¿Quién eres? ¿Quién soy? Como pueblo de Dios, como hija de Dios, como hijo de Dios. Que no tenga dudas y que no te quede duda de algo importante también que ha dicho el hermano Wilber, que la iglesia no está en la esquina, que la iglesia es una iglesia vencedora. El pueblo de Dios, usted y yo, somos más que vencedores. El que está en la esquina es el enemigo, Satanás, ¿verdad? Mire, yo cuando no era cristiano y practicaba el boxeo, el entrenador mío me decía, no te quedes en la esquina, salte de ahí, cuando me tenían en la esquina. Y espiritualmente también, no te quedes en la esquina, porque el Señor te da la victoria. Eres pueblo, eres hijo, hija, eres adoptado. No estamos colados, como mencionó hermano Wilber. Me gustó esa ilustración, ¿verdad? No somos colados, somos aceptados, invitados a la mesa por Cristo. ¿Cuál es tu identidad? Tú que me has escuchado, que has escuchado a hermano Wilber este domingo aquí en Casa del Rey. Afirma tu decisión, afirma ser hijo o hija de Dios en este día. Gracias, Señor. Y a los que nos han escuchado y visto en el Facebook y en YouTube después también, Dios les bendiga. Síguenos siempre. También estamos en Instagram ahora, por cierto, una página nueva recién abrimos en Instagram, si nos quiere buscar allí como Casa del Rey Jesús, es que está en Instagram. Dios les bendiga.